Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. Comenzamos hablándoles del nuevo aumento de la producción de petróleo. Bolivia, bloqueos y escasez agravan la crisis política y económica del país. En Colombia, atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Nos vamos hasta Corea del Sur. El nuevo presidente del Partido Democrático de Corea va a intentar cerrar la crisis política. Más asuntos. Caída del primer ministro de Mongolia. Les damos los últimos datos de la guerra entre Rusia y Ucrania, que se ha intensificado de nuevo. En Oriente Medio, en el Mar Rojo, existe una recuperación parcial del tráfico marítimo. África, oleada de ataques yihadistas en Burkina Faso, Mali y Níger. También hablamos de Estados Unidos y nos fijamos en los enfrentamientos entre el presidente Donald Trump y el empresario Elon Musk. Y terminamos hablando de la Unión Europea porque el Banco Central Europeo anunció un nuevo recorte de tipos de interés de 25 puntos básicos. Comenzamos. Nuevamente la OPEP sorprendió esta semana acordando un aumento del sistema de cuotas superior a lo esperado. En concreto, la producción de petróleo se incrementará en 411.000 barriles diarios a partir del próximo mes de julio, un ritmo de crecimiento que triplica el volumen previsto inicialmente. Esta decisión refuerza la agresiva estrategia adoptada por el cártel para aumentar la cuota de mercado. La magnitud de este cambio de política es considerable. En apenas unos meses, los sucesivos incrementos de la producción anunciados ascienden en su conjunto a 1,2 millones de barriles diarios de petróleo. Algunos han interpretado este movimiento como una concesión de Arabia Saudí, el gran protagonista de la organización, a las presiones de Estados Unidos de incrementar la oferta para abaratar la cotización del crudo. A esto se suma el descontento del Reino del Desierto con los países que han incumplido sus compromisos en los últimos meses, principalmente Irak y Kazajistán. En el caso de este último se calcula que el exceso de producción supera los 300.000 barriles diarios. El cambio de estrategia que está adoptando la organización podría conducir a un exceso de oferta en el mercado mayor a lo calculado inicialmente. Como resultado, el precio del barril de Brent se ha situado en las últimas semanas cerca de los $60, el nivel más bajo de los últimos 4 años. Ponemos el foco en Latinoamérica. Bolivia atraviesa una profunda crisis política y económica que ha desencadenado una ola de protestas y bloqueos en todo el país. Por un lado, los sectores afines al presidente Evo Morales exigen su participación en las próximas elecciones pese a un fallo constitucional que se lo impide por haber cumplido ya 2 mandatos. La lucha interna dentro del partido oficialista más ha fragmentado a la izquierda, con figuras emergentes como Andrónico Rodríguez disputando el liderazgo en un escenario electoral incierto donde la derecha gana terreno. Esta división política se suma a la percepción de que la voz indígena está siendo excluida, ya que ni Morales ni Rodríguez cuentan con un partido habilitado, lo que podría dejar sin representación directa a un sector que constituye cerca del 48% de la población. Por otro lado, el país enfrenta una crisis económica marcada por la escasez de alimentos, combustibles y dólares que ha llevado a comunidades enteras, especialmente en zonas fronterizas como Desaguadero, a bloquear carreteras en señal de protesta. Las familias denuncian el alza de precios y la reducción de sus comidas diarias, mientras el 80% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, lo que impide acceder a salarios estables o protección social. La caída de exportaciones, el déficit fiscal y la falta de divisas han deteriorado aún más la economía, generando un clima de incertidumbre generalizada que amenaza con desestabilizar aún más la frágil gobernabilidad boliviana. Más noticias. El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay del Partido Centro Democrático durante un mitin político el 7 de junio en Bogotá ha sacudido a Colombia. Uribe recibió varios disparos, incluidos 2 en la cabeza, y fue trasladado de urgencia al hospital donde permanece en estado crítico. El atacante, un menor de 15 años armado con una pistola, fue capturado en el lugar. Las autoridades investigan quién está detrás del ataque y si tiene relación con su actividad política. El hecho generó una condena unánime de todos los sectores y ha reactivado la preocupación por la seguridad de los líderes en campaña. Este atentado ocurre en medio de una profunda crisis política en el país, tras el fracaso de su reforma laboral. En el Congreso, el presidente Gustavo Petro anunció que convocará una consulta popular por decreto, lo que ha generado una fuerte reacción de la oposición, que lo acusa de actuar por fuera de la Constitución. Las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo han escalado y el debate público se ha vuelto cada vez más agresivo, con acusaciones constantes
desde todos los frentes. A esto se suma la creciente violencia en zonas como el Catatumbo, donde el conflicto armado sigue activo. Todo esto dibuja un panorama muy delicado de cara a las elecciones legislativas y presidenciales que se celebrarán en mayo de 2026. En el continente asiático nos fijamos en Corea del Sur, donde el nuevo presidente va a intentar cerrar la crisis política. Lee Jae-myung, del Partido Democrático de Corea, ganó con amplio margen las elecciones presidenciales anticipadas celebradas el pasado 3 de junio, formando un gobierno de centro-izquierda tras meses de crisis política desatada por la declaración de la ley marcial del expresidente Yoon Suk-yeol, con una participación del 79,4%, la más alta desde 1997. El resultado estuvo en línea con los sondeos de opinión más recientes. Lee Jae-myung, al que Yoon había derrotado por un estrecho margen en 2022, ganó con el 49,4% de los votos, 8 puntos por delante de Kim Moon-so, del conservador Partido del Poder Popular, con el 41,2%. El nuevo presidente enfrenta difíciles retos, entre ellos pedir cuentas a Yoon sin agravar la polarización política, equilibrar los lazos entre Estados Unidos y China y alcanzar un acuerdo comercial con la administración Trump en medio de un débil crecimiento. Todo ello mientras afronta 5 juicios distintos por cargos de corrupción. Es muy probable que los tribunales suspendan los juicios de Lee mientras esté en el cargo, si no, el país podría asistir a una nueva crisis institucional por el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aunque el giro centrista del nuevo presidente durante la campaña fue en parte una estratagema para ganar las elecciones, en el cargo probablemente se muestre pragmático, al menos durante su primera parte del mandato. También nos fijamos en lo que sucede en Mongolia. El primer ministro de este país, Lobsang Oyunerdene, del Partido Popular de Mongolia, fue destituido por el Parlamento tras perder una moción de confianza con la abstención de buena parte de su propio partido. Su cese fue provocado por el lujoso estilo de vida de su hijo y su prometida, cuyas ostentaciones en redes sociales desataron protestas masivas en Ulan Bator desde mediados de mayo. La presión social y la ruptura de la coalición con el Partido Democrático habían debilitado aún más su posición, lo que llevó a su dimisión. Oyunerdene permanecerá como primer ministro interino hasta que se nombre a su sucesor en un plazo de 30 días. No se esperan elecciones anticipadas, ya que las últimas, en las que el Partido Popular de Mongolia, de Oyunerdene, de centro izquierda y heredero del antiguo Partido Comunista, ganó con claridad, fueron celebradas en junio de 2024. No obstante, se abre ahora un periodo transitorio de 30 días en el que es posible que asistamos a una crisis interna dentro del gobierno mientras se negocia el nombramiento de un nuevo jefe de gobierno y se redefine la coalición de poder en el Parlamento. Y hablamos de la gran ofensiva estival que podemos ver en Ucrania tras 2 semanas de confusas conversaciones para un potencial alto el fuego con la mediación de Estados Unidos. La guerra entre Rusia y Ucrania se está intensificando. De nuevo, en las 2 últimas semanas, Rusia ha lanzado ataques con misiles de una intensidad sin precedentes contra muchas ciudades ucranianas, mientras que Kiev dejó a medio mundo ojiplático con el espectacular ataque perpetrado por drones contra los bombarderos estratégicos rusos. La flota rusa no es especialmente grande, probablemente se encontraba alrededor del centenar de bombarderos antes del ataque. Los aviones pueden llevar armas nucleares, pero precisamente se estaban empleando para disparar misiles de crucero convencionales contra las ciudades ucranianas. Por ello se convirtieron en objetivos prioritarios para los militares ucranianos al frente de la estrategia defensiva. El hecho de que Ucrania fuera capaz de dañar o destruir un número tan elevado de las aeronaves más avanzadas en el interior de Rusia refleja el amplio despliegue de su programa de drones, así como una notable capacidad para que sus operativos trabajen dentro del territorio ruso. Pero todo esto no es más que el preludio de lo que se espera. Los think tanks militares han anunciado una más que probable ofensiva rusa a gran escala durante el verano. Previsiblemente tendrá lugar en 2 escenarios. El primero en la región de Donbass, donde la ciudad de Konstantinovka y la vecina Pokrovsk se representan como el centro de los ataques, mientras que el segundo se desarrollará en la provincia nororiental de Sumy, donde Rusia ha concentrado a 50.000 soldados y avanza lentamente hacia la capital de la provincia. Y en Oriente Medio hablamos de recuperación parcial del tráfico marítimo. El tráfico de buques por el Mar Rojo ha aumentado de forma significativa a lo largo del último año. Actualmente cerca de 36-37 embarcaciones cruzan el estrecho cada día, un incremento del 60% en comparación con el mínimo registrado en agosto
agosto de 2024, que era de entre 20 y 23 barcos al día. La recuperación de la actividad marítima se explica en buena medida por el menor número de ataques efectuados por la milicia Houthi. A esto se suma el despliegue de buques de guerra por parte de países occidentales como la misión Aspides de la Unión Europea. En el último año, el contingente europeo ha escoltado a cerca de medio millar de barcos, ha derribado cerca de una veintena de drones y ha interceptado varios misiles balísticos. En cualquier caso, el tráfico marítimo por el estrecho continúa lejos de las cifras registradas, alrededor de 75 barcos diarios, antes de que la milicia yemení comenzase a atacar embarcaciones. Para evitar contratiempos inesperados, la mayoría de las navieras continúan desviando sus rutas hacia el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur del continente africano, una alternativa que implica incrementar un 30% los días de navegación. Centramos la mirada en África subsahariana. En los últimos meses se ha intensificado la actividad terrorista en los 3 países que conforman la Alianza de Estados del Sahel, Burkina Faso, Mali y Níger. Grupos yihadistas han llevado a cabo ataques en las afueras de Bamako y Tombuctú en Malí, asaltos simultáneos a 8 ciudades burkinesas, incluyendo Djibouti, de 300.000 habitantes, y múltiples ofensivas contra bases militares en los 3 países, dejando más de 300 muertos, mayoritariamente soldados. En Mali y Burkina Faso, los principales responsables de esta violencia son el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, filial de Al-Qaeda en el Sahel, mientras que en Níger actualmente predomina el Estado Islámico del Sahel. Esta reciente ola de ataques ha incluido el uso de drones, tanto de vigilancia como suicidas, lo que demuestra la fortaleza de los grupos yihadistas pese a años de ofensiva militar en su contra. La magnitud de las pérdidas pone en duda el relato de las juntas militares que gobiernan los países de la AES, que defienden estar ganando la guerra al terrorismo. En Estados Unidos, las relaciones entre el presidente Donald Trump y el empresario Elon Musk se deterioraron bruscamente la semana pasada como consecuencia de la ley presupuestaria que quiere aprobar la administración estadounidense. La conocida como One Big Beautiful Bill, que se encuentra ahora ante el Senado, contiene gran parte de la legislación necesaria para apoyar la agenda doméstica de Trump. Su orientación fiscal expansiva ha provocado el enfrentamiento público entre ambos. Musk ha sugerido que la ley va a borrar de un plumazo el ahorro fiscal realizado por el Departamento de Eficiencia, que afirma haber realizado recortes por valor de 180.000 millones de dólares hasta la fecha. El miércoles, el organismo de control fiscal del Congreso, un órgano apolítico, señaló que la legislación añadiría 2.400 millones de dólares a la deuda estadounidense para 2034. Más allá del bochornoso intercambio de mensajes por redes sociales, el distanciamiento entre 2 de los hombres más poderosos del mundo tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros. El valor de mercado de Tesla sufrió la mayor caída registrada en un día después de que sus acciones cayeran más de un 14%. Tras las declaraciones de Trump, las ventas de Tesla repercutieron en los mercados bursátiles estadounidenses y el índice Standard & Poor's 500 y el Nasdaq Composite, donde se incluyen las tecnológicas, terminaron la sesión con caídas del 0,5% y el 0,8% respectivamente. La disputa también está afectando la elección de cargos en Washington. El nombramiento de Jarek Isaacman, un estrecho aliado de Musk como próximo director de la NASA, ha sido anulado. Steve Davis, mano derecha de Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, también ha abandonado la administración. Y en la Unión Europea hablamos de un nuevo recorte de tipos. El pasado 5 de junio, el Banco Central Europeo anunció un nuevo recorte de tipos de interés de 25 puntos básicos. De esta forma, el coste del dinero en Europa se sitúa en el 2%, lo que posiciona la política monetaria en un punto ni excesivamente acomodaticio ni manifiestamente restrictivo, en opinión del economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no dejó entrever cuáles serán los siguientes pasos en los próximos meses. Las proyecciones del Banco Central Europeo sitúan la inflación subyacente en el 1,9%, tanto en 2026 como en 2027, lo que indicaría que los responsables de la política monetaria habrían alcanzado su objetivo de estabilización de los precios. Sin embargo, todo apunta a que las decisiones de política monetaria dependerán de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, cuyo plazo concluye el próximo 9 de julio. Bruselas
Bruselas ha mantenido una postura optimista acerca de la evolución de las negociaciones, lo que reforzaría la teoría TACO. Se trata del último acrónimo de moda entre los analistas internacionales que refuerza la idea de que Trump siempre se acobarda. Trump always chickens out. Lo cierto es que ha demostrado ser un presidente más maleable de lo que muchos en el mundo financiero anticiparon inicialmente y ha terminado revirtiendo la mayoría de las medidas con las que en su momento amenazó. Ha retrasado 90 días los aranceles del Día de la Liberación, la imposición de los gravámenes del 145% a China o el supuesto despido de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, a pesar de no contar con poderes para llevarlo a cabo. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.